Bendito sea su santo nombre, Él sea la honra y la gloria. El martes pasado hablábamos de estos 7 ejemplos como prácticas, como compromisos, ¿verdad? Que tenemos que practicar como hijos de Dios. Amén. Voy a ir rápidamente a través de ellos acá. Esta noche voy a procurar avanzar lo más que Dios me permita, ¿verdad? Pero solo para recapitular un poco de lo que hablábamos la semana pasada, dice acá el punto número 1, ejemplo espiritual, pureza moral, integridad personal, responsabilidad con la familia, templanza en la conducta, apariencia modesta, obligaciones sociales, ¿verdad? Puntos bien importantes que como hijos de Dios tenemos que practicar. Cada uno de estos puntos frescos en nuestra vida, ¿verdad? Que no podemos nada más decir que somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Que no podemos llamarnos cristianos solo porque participamos o vamos a la iglesia, sino que la gente nos pueda ver que verdaderamente somos hijos de Dios, que nos llamen cristianos no solo de nombre, sino también por las obras, ¿verdad? Porque la palabra dice que somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas al público, hermano, y las personas nos miran y van a decir, ese hombre es verdaderamente un hijo de Dios, cuando lo vean por sus frutos, sus acciones, sus obras, ¿verdad? No solo de palabras, sino con hechos, con obras, porque la palabra dice, ¿verdad?, que la fe tiene que ir acompañada por obras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, la semana pasada hablábamos así, solo para recapitular rápidamente, hablábamos con respecto a las diferentes prácticas que tenemos que tener, por ejemplo, como ejemplos espirituales. Hablábamos que tenemos que tener, ¿verdad?, las buenas prácticas, como por ejemplo, dice acá, la oración, la alabanza, la adoración, ¿verdad?, la confesión, la meditación en la palabra, el ayuno y el estudio bíblico. Conversábamos apenas con respecto a la oración la semana pasada, el cual es tan importante, es parte completa de la armadura que tenemos, amén. Pero en este día vamos a continuar con la alabanza y la adoración brevemente, ¿verdad? Dice acá, si usted me acompaña en su folleto, ahí mismo donde estamos, en la tercera hoja, alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el tema esta noche, hermanos. Vamos a continuar el tema acá. A través de la adoración, tanto pública como privada, alabamos a Dios, tenemos comunión con Él. Dice, somos enriquecidos en el Espíritu y crecemos en la gracia diariamente. Entonces, alabar al Señor, hermanos. Yo me escribí aquí siempre unas pequeñas notas. Bendito sea el Señor que siempre me está haciendo sentir esto a mí en mi corazoncito, ¿verdad? Y yo escribía esto: ¿amas a Dios? ¿Estás agradecido realmente? La palabra nos instruye que además que debes de amar a tu prójimo, alabar al Señor también es una manera de estar agradecidos con Él, de mostrarle amor. ¿Sí? Amar a Dios no es solamente de palabras, es de hechos. Entonces, si hay alguno aquí que acostumbra venir a la hora que ya la alabanza se está terminando, hermano, nos está faltando. Entonces estamos un poquito faltos de entendimiento en la palabra, amén. Porque la adoración, ¿verdad? La adoración al Señor, la exaltación a su santo nombre es tan importantísima. Es parte de una práctica como hijos de Él, en agradecimiento. Amén, hermana. ¿Por qué alabamos a Dios? Hermano, por su grandeza, por su poder, por sus proezas, por los grandes milagros que Dios nos ha dado. Si usted me acompaña, aquí no está escrito, pero si usted me acompaña al Salmo 96, Salmo 95, Salmo 96, los dos salmos me impactan bastante porque el salmista exhorta por medio de la palabra a alabar al Señor. Salmo 95, versículo 1. No vamos a avanzar mucho en él, porque quiero avanzar en el tema esta noche, amén. Pero solo para que veamos un par de ejemplos, amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Salmo 95 dice, venid, aclamemos tristes al Señor. ¿Va qué no dice así, hermanos?
¿Y por qué dice así, hermanos? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grandísimo sobre todas las dioses. Por eso le alabamos, hermanos. Por eso le exaltamos. Por eso tenemos que venir y darle honra y gloria siempre. No pasemos por alto ese momento. Es tan importante. Si verdaderamente amamos a Dios, empecemos amando al prójimo, pero también dándole honra y gloria con alabanza. Amén. ¿Tiene sentido, hermanos? Bendito sea su nombre. Capítulo 96, ahí mismo, para que no vaya muy lejos, hermano. Bendito sea el Señor, que mientras estaba buscando la palabra, pidiéndole, Señor, dame revelación, dame entendimiento, dame esta noche, Padre, porque yo no quiero venir vacío, yo quiero venir lleno, Señor. Y ahí pidiéndole al Señor, hermano, el Señor nos llena. En Él no hay falla, hermanos. Bendito sea el Señor. Es que siento la presencia en este lugar. Capítulo 96 de los Salmos, ahí mismo dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Oiga, no dice algunos. Toda la tierra, todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Oiga, por eso le cantamos, le alabamos, ¿verdad? Dice: en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hermanos, si alguno piensa en la iglesia que no, las alabanzas no son importantes, óigame, entonces no es importante Dios para su vida. ¿Acaso Dios no ha hecho algo importante en su vida? Yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Yo sé lo que Dios está haciendo por mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo sé lo que Dios hace cada día que salgo de esas puertas. Él me guarda, me bendice, me protege. Hermanos, y si nos vamos más por ahí, más a la palabra en el Antiguo Testamento, en Josué 1, cuando el Señor dice: no te apartes de la palabra, medita en ella de día y de noche. Y hay una gran promesa, hermanos, de bendición, de protección. Hay tantas promesas en el Señor. Hay tantas razones por qué estar eternamente agradecido, que no hay palabras suficientes, no hay tiempo suficiente para adorarle y alabarle de día y de noche. Yo quisiera estar ahí cuando nos metemos en la alabanza y el Espíritu Santo me empieza a quebrantar. ¡Wow! Yo no quisiera que dijeran amén, se acabó. Yo quisiera seguir, hermanos. ¿Cuánto anhelan eso? Aleluya. Pastor, deberíamos de hacer una noche de alabanzas, una noche para glorificar su nombre. Una noche para estar en la presencia del Señor realmente, de rodillas, alabándole, hermanos, dándole honra y gloria, sin cansarnos. Es que cuando estamos en la presencia del Señor, hermanos, ahí hay gozo, ahí hay plenitud de gozo, ahí no hay tristeza, ahí no hay dolor, ahí no hay cansancio, ahí todo cansancio sale corriendo, hermanos, sale huyendo en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay gozo. Wow, yo siento la presencia cuando empiezo a leer su palabra, cuando empiezo, ¿verdad?, a meditar en su palabra, a comer de ella. Me llena, me da hambre, me da sed, me da más. Yo siento esta unción, hermano, que wow, uno anhela que todos lo sintiéramos. Que todos estuviéramos llenos de la misma unción, o más todavía. Más todavía. Allá cuando el Señor Jesús vino, allá a las aldeas, o cuando Juan el Bautista estaba por ahí también, y decían: Señor, allá vienen unos que vienen profetizando, Señor, ¿qué quieres? ¿Que lo callemos? No, dijo, no, yo quisiera que todos profetizaran. Debemos de anhelar eso. No deberíamos de estar con contiendas, porque allá el hermano siente una unción, está brincando de gozo. Deberíamos de gozarnos con los que se gozan, hermanos. Sí, deberíamos de gozarnos con los que se gozan. Y si alguien está triste, también sentirnos con el que se duele. Sí. Esa es la palabra. Esa es la palabra del Señor, que nos sintamos con el que se siente y que nos gocemos con el que se goza, pero que no estemos en contiendas. Amén. Esa es la palabra del Señor, que nos amemos y verdaderamente Él vive en nosotros. Tenemos que tener amor. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, yo ponía esto y lo voy a leer de vuelta. ¿Amas a Dios? ¿Estás agradecido? Alaba al Señor, adórale. Aleluya. Ama a tu hermano, porque ese es el mandamiento del Señor.
El primero y el segundo mandamiento son idénticos casi. Amarás al Señor con todo tu ser, con todo lo que Dios te ha hecho, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si decimos amar a Dios que no hemos visto, ¿cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo? ¿Sabe que quedamos mentirosos, quedamos falsos, quedamos cortos de la gloria de Dios? La palabra nos parte. La palabra nos confronta y nos hace ver como mentirosos. En aquellos entonces quizás eran los fariseos, ¿verdad? Eran los escribas, ¿verdad? Los que creían en la ley, pero cuando la vieron enfrente de ellos, no creyeron. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? A no decir yo amo a Dios. Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero en muchas de estas prácticas, a la luz del día, a la luz de la palabra, nos quedamos cortos. Y eso es lo que el Señor quiere. Que ya no estemos en las tinieblas, hermanos. Que ya no nos estemos mintiendo nosotros mismos. Sí, porque podemos mentirnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios nadie puede burlarlo, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dice su palabra. A Dios nadie puede burlarlo. Amén. Entonces tenemos que empezar a ser cristianos de verdad. Cristianos de verdad, hermanos. El Señor busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. No solo de labios. No solo de palabras. No solo de lejos, hermanos. El Señor busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Que de verdad sientan el amor, que de verdad sientan, ¿verdad?, la compasión por alguien que está mal, que está necesitado, que está enfermo, que está necesitado de un plato de comida o de cualquier otra cosa. Pero nosotros no nos conmovemos por eso. Y es que no es parte del tema, hermano, pero esto es lo que Dios me está haciendo sentir ahorita. Y estas son las cosas que nos hacen falta como iglesia. Por eso es que muchas personas se han alejado de la iglesia, hermanos. Hay más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque vienen a buscar amor, vienen quebrantados, vienen heridos, vienen dañados. Sus corazones vienen hechos pedazos, hermanos, buscando un consuelo. Y en vez de dar un consuelo, hayan otra palmada más. ¿Quién quiere más golpes? ¿Quién quiere ser quebrantado más? El pastor ha dicho muchas veces, y me impacta realmente esa palabra, la gente ya no quiere oír, Cristo te ama, lo que la gente quiere es que usted vaya y usted lo empiece a amar. Amén. Que usted empiece a hacer ese ejemplo, de eso es lo que se trata la palabra esta noche, hermano, que seamos ejemplares. Si usted es un líder en la iglesia, usted no puede estar nada más sentado en una banca, hermano, empiece a actuar en la palabra. Sí, porque un líder, verdaderamente un líder, la palabra dice que tiene que ser un buen obispo, un buen siervo, irrepresible, ejemplar, que trace la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Así le dijo el apóstol a sus siervos ahí, a Tito, a Timoteo, a cada uno de ellos. Ya la vamos a leer, hermano. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Amén. No me quiero salir mucho del tema, déjeme regresar en él. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, vayamos a ese ejemplo bíblico. A través del ayuno podemos acercarnos a Dios, meditar en la pasión de Jesucristo y disciplinarnos para vivir bajo el control del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Vayamos a este ejemplo bíblico de Mateo 6, 16, 18. Mateo 6, 16, versículos 16 y 18. ¿Lo tiene, hermano? Aquí está un ejemplo bien claro con respecto al ayuno, hermanos. Dice así su santa palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oiga bien estas instrucciones, el versículo 17. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué, hermanos? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino, dice, a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde?
En lo público. Entonces, ve las instrucciones bien claras. El ayuno no es para que usted ande allá afuera diciendo, hermano, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro. Pues ¿sabe qué? Caemos en el mismo ejemplo de aquellos dos que estaban orando ahí en el templo. El fariseo y el otro hombre estaba ahí, ¿verdad? Y decía el uno, ¿verdad? Señor, yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo traigo mis ofrendas, yo hago esto, yo hago el otro, Señor, y se estaba echando flores. Y estaba el otro hombre allí que no decía nada. Quizás estaba de rodillas, llorando, gimiendo nada más porque él sabía que no era digno ni de levantar su rostro ante el Señor. Allí en lo secreto, cuando salieron los dos de ese lugar, el Señor Jesús dice, ¿quién creéis que fue más bendecido aquí? Ahí está el ejemplo, hermanos. ¿Sabe lo que sucede? Es que nos falta entender la palabra verdaderamente. Nos falta meternos más y decir al Señor, Padre, hoy que voy a leer la palabra, ábreme los ojos, ábreme los oídos, Padre, para que cuando lea esta porción bíblica, que yo no lea mucho, pero que lo poquito que voy a leer, que sea como ese maná del cielo, que haga un efecto en este corazón, que me llene, que me sustente, que yo reciba algo. Y que la empiece a practicar, que la empiece a hacer tu palabra. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos hacedores de su palabra. Amén. Ahí están las instrucciones con respecto al ayuno, hermanos. Como les decía en principio, el ayuno, la oración, es algo íntimo. Debería ser un estilo de vida, no algo para lo público. Allá en lo público el Señor nos va a recompensar. Allá en lo público el Señor se va a glorificar. Cuando usted ponga esa mano y declare sanidad por un enfermo, el Señor se va a mover. El Espíritu Santo va a echar fuera esa enfermedad. ¿Por qué? Porque usted tuvo una intimidad antes. Y si es posible, mientras usted estaba orando ahí en lo privado, el Señor le va a decir, ve y ora por la hermana Julana de tal. Ella va a llegar vestida así, así, yo te voy a decir cómo y cuándo vas a orar. ¡Ja! Alabado sea su nombre. Es que esos eran los siervos de Dios, hermano. Esos fueron los grandes hombres que le sirvieron al Señor. ¿Por qué pudieron ellos ir y ejecutar? Porque ellos tenían una intimidad con el Señor, hermanos. Vivían en oración, vivían en ayuno, vivían buscando, intercediendo, clamando la presencia del Señor en sus vidas. Entonces el Señor venía y allá en lo secreto, oh my God, el Señor les revelaba y les decía, levántate. Pedro, levántate, vienen 3 hombres a buscarte, ve, no dudes, porque yo los he mandado, yo los he inquietado, yo los he mandado para que vayas, ve nada más, no te detengas, Pedro. Oh my God. Pedro se levantaba de esa oración y ni se había levantado cuando ya Pedro estaba oyendo que andaban buscando a Pedro. Que a mí me buscan, wow, qué inmediato esto, hermanos, así es la presencia del Señor, así es la presencia del Señor. Así debería ser en nuestras vidas hoy en día. Pero ¿sabe por qué no es así, hermano? Porque no estamos haciéndolo diligentemente. Queremos tener la bendición, pero no queremos pagar el precio. Sí, queremos tener unción, pero no tenemos intimidad. Usted quiere tener unción, quiere tener poder, autoridad. Métase en lo privado con el Señor, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Eso es lo que a mí me enseña la palabra. Busque lo íntimo, que cuando vaya a lo público yo me voy a glorificar. Oh, alabado sea su nombre. Esa es la revelación de la palabra. En lo íntimo, allí donde usted doble las rodillas, allí Dios está escuchando, hermanos. Tenga esa fe nada más, que Dios le está escuchando. Doble rodillas, pídale perdón, póngase a cuentas, porque la palabra dice a través de la oración que tenemos que ponernos a cuentas. Que tenemos que perdonar para ser perdonados. Hay instrucciones específicas, hermanos, a través de la palabra, amén. Cuando no entendemos de esas instrucciones es que estamos fallando, que queremos ponernos delante de la presencia del Señor, pero no le hemos pedido ni perdón por todo lo que hemos hecho, por todas las fallas que cometemos, por las acciones, por las intenciones que no las hacemos, pero que con solo pensarlas ya fallamos. Entonces, aquí dice algunos, no, yo no fallo en eso. Hermanos, quedamos cortos de la gracia de Dios. A Dios no lo podemos hacer mentiroso. Algunos dicen, yo no fallo en eso. No, hermanos, la palabra dice, no hay justo ni uno en esta tierra. Todos somos engendrados en pecado. Desde el principio ya somos fallados.
Desde el principio ya nacimos mal. Por naturaleza nacimos en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perfección aquí no hay mientras estemos en esta carne. Pero bendito sea el Señor, que por su gracia podemos venir delante de Él con esa humildad. Tirarnos de rodillas y decirle, Padre, ahí están las instrucciones. Perdona mis pecados. Límpiame, lávame. Líbrame del mal. Perdona mis pecados, así como yo perdono a otros. Perdona mis deudas. Ahí la palabra dice que tenemos que perdonar. Decirle, Padre, perdona mis deudas como yo perdono a los deudores. Tenemos que hacerlo, dice la palabra, para poder recibir también el perdón del Padre. Amén. Entonces, instrucciones hay, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tal vez leer más despacito la palabra. Pedirle al Señor que nos abra los oídos, los ojos, para que podamos ver bien esas letras, hermano. Que podamos ver y entender bien las instrucciones para poder empezar a caminar pasos, tal vez lentos, despacios, pero seguros, firmes en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor que nos da instrucciones esta noche. Entonces, vayamos otra vez allí mismo donde estamos, en el libro de Mateo. Vayamos al capítulo 9. Hay otro ejemplo bíblico ahí también, en capítulo 9. Capítulo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Dice acá, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Dice, de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y el otro se conservan juntos. Hermanos, usted y yo en Cristo Jesús, dice su palabra, nuevas criaturas somos. Somos odres nuevos. Ahora sí puede morar el vino. Amén. Ahora sí puede haber del Espíritu Santo entre nosotros. Amén. Antes era imposible. Antes, como dice la palabra, antes éramos odres viejos, podridos, con una podredumbre horrible por dentro, que nadie daba nada por nosotros. Quizás ni el enemigo mismo se interesaba. Quizás no tenía miedo porque estábamos llenos de podredumbre. De ese lodo horrible, cenagoso, dice la palabra, el Señor toma para glorificarse, imagínense. Dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Se imagina, mire, suena feo este ejemplo, pero un muerto después de 2-3 días, hermano. Y así nos compara la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal vez nosotros no estábamos muertos en lo físico, pero en el espíritu. Estábamos lejos de la presencia de nuestro Padre. Pero en Cristo Jesús, bendito sea su nombre, hemos sido redimidos, somos nuevas criaturas. Somos escogidos como un pueblo santo, como un pueblo puro, un pueblo para la honra y la gloria de su santo nombre. Ahora puede haber de ese vino en usted, en él, en mí, en cualquiera de nosotros. Estamos aquí buscando de nuestro Señor Jesús. Amén. Créalo nomás. Amén. Empiece a creerlo. Empiece a pedir de ese vino fresco, no vino viejo. La gloria de ayer ya pasó, la de hoy tiene que ser nueva cada día. Y el Señor está dispuesto. Amén. Ahí están las instrucciones, hermano. Usted quiere ser lleno de vino, empiece a buscar del Señor. En la intimidad, en la oración, en el ayuno. No espere que le digan. Este debería ser una práctica de vida como hijos de Dios. Esto debería ser ejemplar en nuestra vida. ¿Sabe cuándo los demás se van a activar? Cuando usted empiece a actuar. Cuando usted mismo empiece a ser un ejemplo a la iglesia, ¿sabe que los otros hermanos van a ver y van a decir, esta hermana está haciendo algo bueno?
El Espíritu Santo nos va a poner en un sentir, y ¿sabe qué? Cuando vengamos a ver toda la iglesia, está en un ayuno congregacional. No va a haber necesidad de estarle llamando al hermano, a la hermana. Hermano, hay estudio hoy. Hermano, hay ayuno hoy. Hermano, hoy hay reunión. No, deberíamos de estar pendientes, hermano, de lo que hay. No debería ser necesario que nos estén llamando, hermano. No somos niños. No podemos estar así, mire. Como cuando Pablo llegó a predicarle allá los de Corinto fueron, ¿a dónde fue que llegó el apóstol? Que dijo, no pude traerles leche, no les pude traer steak, les tuve que traer lechita, porque ustedes son unos carnales. Ustedes no pueden recibir de la palabra todavía. Ustedes dicen tener todo, mas no lo tienen. Les falta mucho. No podemos estar así. 30, 40 años más sirviéndole al Señor, pero en la misma banca, peleando por la banca, peleando porque no me gusta cómo el hermano, cómo la hermana, o cómo vienen, o cómo van, o a qué horas entran. Esas son cosas que Dios se va a encargar, hermanos. Esas son cosas que Dios se va a encargar. ¿Sabe qué? Esas podrían ser cosas que si usted no se está captando de lo que la palabra nos instruye, podría ser falta de amor por su hermano o su hermana. Y usted dice amar a Cristo. Déjeme decirle que con eso simplemente ya se quedó corto. Sí, porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar al prójimo primeramente. Cuando amamos al prójimo, estamos amando a Dios. Sí, porque somos hechos a su semejanza, dice la palabra. Oh, bendito sea su nombre. Así somos de especiales, hermano. No somos cosa cualquiera. ¿Sabe quién lo menosprecia a uno? Tal vez a veces el que está más a la par. El que está ahí enfrente, el que lo está viendo allá, ese lo está menospreciando. Pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, no pierda más su tiempo. No le ponga atención a eso, hermano. Si son cosas, artimañas, tal vez dardos que el enemigo está mandando. Porque ¿quién usa al enemigo? Al débil. Cuando no estamos en la palabra, estamos en la carne. Cuando no estamos en la palabra, estamos en la carne. Estamos en Gálatas 5:16. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dan palmas al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. La honra y la gloria sea para Él. Por medio de la confesión de nuestros pecados a Dios, tenemos asegurado el perdón divino. Acompáñenme por favor a 1 de Juan 1:9. Con respecto a la confesión, algunos podrían decir, no, yo esa cosa no, yo a nadie le cuento. Bueno, cuénteselo a Dios aunque sea, hermano, usted da confianza en Él. Si no confía en el hombre, gloria a Dios, pero confía en el Señor, hermano. Si no tiene la suficiente confianza en su pastor o en un hermano de la iglesia, pues haga su confesión con el Señor, hermanos. Hágalo con Él, pero hágalo. Porque aquí la palabra dice que tenemos que confesarnos. Por medio de la confesión recibimos perdón de pecado, hermanos. Redención y vida eterna. Amén. Alabado sea su nombre. 1 de Juan, ¿lo tienen, hermanos? Amén. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9, hermana Susi? La palabra del Señor dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí nada más. Ve, si confesamos nuestros pecados, el Señor es ¿qué, hermanos? Fiel y justo. Pero tenemos que confesar. Tenemos que venir delante de Él y decirle, Padre, aquí estoy. Tú me conoces. ¿Qué puedo esconder de ti? Perdóname. Lávame, límpiame, fortaléceme en esta debilidad. Pero si solo venimos, Señor, aquí estoy, Padre, y mira, necesito para la comida, necesito para la renta, necesito para el carro, necesito para el gas, necesito para la aseguranza, hasta para el teléfono necesito, Señor, y una tableta si es posible. Hermano, estamos pidiendo, ¿sabe qué? Para la carne. Y para la carne el Señor no le va a dar. Sí, pedís, dice la palabra, y no recibís porque pedís mal.
Pedís para la carne no te voy a dar, dice el Señor. Pedime para el Espíritu y sí te voy a bendecir, porque el Señor ahí quiere bendecirnos, en el Espíritu primeramente. Y cuando usted empiece a ser bendecido en el Espíritu, hermano, empieza a caminar firme delante del Señor, allí el Señor lo va a empezar a bendecir, allí el Señor le va a mandar la providencia, le va a enseñar le va a mandar la protección, le va a proveer con el trabajo, le va a proveer con sus alimentos, con sus necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades, hermano. No le pida para las necesidades, porque si usted le dice, Señor, dame dinero, le va a dar trabajo. Amén. Señor, dame paciencia, le va a dar prueba. ¿Quiere más pruebas? Siga pidiendo. ¿Quiere más trabajo? Pídale, que ahí le va a dar. El Señor es fiel y justo, dice la palabra. Amén. Bendito sea su nombre. Hay que saber pedir, hermanos. Dice la palabra que nuestras peticiones, nuestras oraciones, tienen que ser conocidas delante de Él. Lo que el Señor quiere es bendecirnos primeramente en el Espíritu. Cuando empezamos a caminar, a confiar en Él, a pedirle primeramente que Él sea la bendición primaria en nuestra vida, ¿sabe qué? Lo demás es añadidura. Amén. Buscad de Dios y su reino, dice su justicia, y lo demás es ¿qué, hermanos? Añadidura. No busque la añadidura, hermano. No seamos niños en la palabra. Seamos maduros en ella. Y si no hay, pues pidámosle, empecémosle a pedir que Él nos va a dar. La palabra dice, buscad y recibiréis. Pedid y se os dará. Tocad y se os va a abrir. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Oh, my God. Es que siento la presencia del Señor en mi vida. Bendito sea el Señor. Oh, my God. Esto está rico. Bendito sea su nombre y su palabra. Ay, hermano, ve que tan importante es confesarnos. Podríamos decir que no, pero no a través de la palabra. Por eso es tan rico, hermano, reunirnos, a comer la palabra juntos, a desglosarla cuidadosamente, a pedirle a Dios que nos llene cuando venimos, que nos abra los ojitos, que nos abra los oídos para poder recibir, a pedirle a Dios que quite toda pestilencia que se mueve en los aires, para que haya libertad, para que su Espíritu Santo venga, para que su Espíritu Santo se encienda y eche fuera todo lo que se estorba. Amén. Bendito sea su nombre. Primera de Juan, capítulo 2:2. ¿Qué dice el capítulo 2:2, hermanos? Él es la expiación de nuestros pecados. No, perdón. ¿Le hablo de vuelta? Él es la expiación. Ok. Su palabra dice, ok, dele, hermano. Él es la expiación. ¿Por qué dice? Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oiga, hermanos, Él es la expiación. Él es tan perfecto. Él vino a clavar todos nuestros pecados en esa cruz, y ahora podemos tener la certeza, la confianza, que cuando nos confesamos a Él, cuando venimos ante Él, con esa humildad, Él nos escucha. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada. Amén. Y que tenemos que empezar a confiar, tenemos que empezar a confesar que si hay pecados ahí que creemos que nadie lo sabe. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, hay alguien que sí lo sabe. Su nombre es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Ya no se esconda más con ese pecadito. Tráigaselo al Señor para que el Señor lo perdone, lo sane, y usted empiece a caminar con esa libertad. Para que usted pueda hacer un vaso limpio, un odre limpio, para que el vino limpio pueda entrar ahí también. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor y su palabra. Confesar nuestras faltas ante otros creyentes, podemos solicitar su oración y ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas. Oiga bien, cuando usted viene y le dice a un hermano, fíjate que ando así, asá. La palabra dice que debemos de llevar las cargas de los unos por los otros. Fíjese qué tan importante es. Porque cuando usted tiene un problema y ese problema lo está ahogando a usted solo, usted viene y le cuenta a un hermano, le cuenta al pastor, le cuenta a otra persona de confianza. ¿Qué pasa? Empezamos a orar por el problema y Dios se mueve. Amén. Y Dios se mueve. El Espíritu Santo viene y rompe todas esas cadenas. Bendito sea su nombre.
que dice Gálatas 6:2, hermanos. En el 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. ¿Ve? Entonces, hermanos, es bien importante que busquemos a un hermano de confianza o que se acerque más al pastor, y si hay alguna falta o si hay alguna... Hermano, aquí la instrucción es bien clara. Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, oiga bien, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, tenemos que examinarnos también, ¿verdad? Tenemos que examinarnos también, tenemos que tratar de ser ejemplares en todo el asunto, hermanos. No solo en una cosa y en las demás estamos al revés. Tenemos que considerarnos a nosotros primeramente, ¿verdad? Porque si yo estoy mal, ¿sabe qué va a suceder cuando usted está mal y usted va a venir a querer ayudar a corregir a otro hermano? Le puede suceder así como le sucedió a aquellos hombres que andaban predicando en el nombre de ese que predicaba Pablo, dicen. En el nombre de ese que predicaba Pablo. Y cuando aquel demonio le salió y le dijo, bueno, a Pablo sé quién es, Cristo sé quién es, pero ¿tú quién eres? Ah, sinvergüenza. El otro punto es, hermano, no venga con la espada a volarle la cabeza al hermano, a la hermana. No venga con la espada, hermano. La guerra no es contra su hermano o su hermana, es contra el principado que está detrás. Conozcamos el enemigo. Conozcamos con quién es la guerra. Acá dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice saque la espada, dice, sino considérese a usted mismo, considerémonos, examinémonos primeramente, dice, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Dice, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Oiga, no dice venid, sacar la espada y volarle la cabeza. Quitarle la mano, quitarle ese pie, quitarle ese ojo que le ayudó a pecar. No. Con amor. Había una iglesia donde mi mamá, cuando yo nací, cuando estaba como de 1 año, 2 años, mi mamá visitó una iglesia en un pueblo que se llama Quesaltepeque, en mi país. Y era una iglesia que se llamaba Iglesia de Israel, de los amigos de Palestina, algo así tenía un nombre raro. Y era una iglesia bien estricta, bien legalista. Y mi mamá visitó unos días ahí, pero dejó de ir porque una mujer que llegó y confesó que estaba en pecado, la echaron de la iglesia y le dijeron que en esa iglesia no se consentía el pecado, que la Biblia decía que el que es hijo de Dios no peca y que el que pecaba no tenía cabida estar allá adentro y que no tenía esperanza de reconciliación. Y la mujer la echaron de la iglesia y la mujer amargada se perdió la mujer. Y todo el mundo la vio y todo, y ella, todo el mundo le contaba que la habían botado de la iglesia, le habían dicho que por haber confesado su pecado no tenía cabida ahí. Entonces qué bonito lo que aquí dice, ¿verdad? Primero nos probemos y con mansedumbre. Hermano, yo como pastor, a mí mucha gente me ha llamado y me ha dicho, pastor, necesito hablar con usted, ¿verdad? Y ha habido confesiones de pecados, ¿verdad? Estoy adicto a la pornografía, yo me meto droga, yo fumo, yo tomo, yo estoy en adulterio, yo tengo un amante, ¿verdad? O sea, yo he escuchado unas confesiones y que si uno le dijera a la persona, pecado, váyase, no, sino que me consiento, yo mismo me considero y digo yo, wow, yo soy carne también, ¿verdad? Yo también fallo, de una o de otra manera fallamos. Entonces cuando se le da amor a esa persona y se le da aliento y se le dice Dios te va a ayudar. Yo he orado por gente que estaba adicto a la pornografía, por ejemplo, y en una oración el Señor ha traído una sanidad y una liberación de esas cosas, vicios, fumar, drogas, alcohol. Yo he orado por gente que con fe viene y me dice, por favor, ore, y yo he orado y el Señor los ha liberado, hermano. Le estoy hablando de cocaína y lo he contado algunas veces. Esta muchacha vino a mi casa y se metía tanta cocaína que con todos los amigos
ella era la que más líneas, a ella le ponían no sé cuántas líneas, todos los varones una se metían, ella se metía 4 o 5. Y cuando ella vino esa noche llorando a mi casa y así temblaba, me dijo, yo ya no quiero eso, yo ya no quiero eso. Esa noche yo oré por esa muchacha. Y yo declaré en el nombre de Jesús, no más este vicio, yo reprendo este vicio y no vas a meterte nunca más cocaína. Si estás a punto de metértela, Dios va a hacer que vomites, así declaré yo, con fe. Porque a los 3 días me llamó, que ahí enfrente, ahí en la King George, donde está reparando la calle y hay un parque donde juegan con patinetas. Allí se reunió con unos amigos 3 días después de esa oración y le pusieron la cocaína así las líneas. Y ella no quería, pero era tanto aquello de que cuando se fue a inclinar, dice que solo sintió de que adentro una cosa que se le vino. Y los vomitó a todos, ahí vomitó la cocaína, los vomitó a todos. Y la que hasta este día, estoy hablándole ya que eso ya pasó como, tal vez unos 14 años, 14 años. Y esa mujer está clean, nunca más se volvió a meter droga. Pero si yo le digo, ay, qué barbaridad, porque ni su familia, oiga, nunca supieron ni sus padres que ella hacía cocaína. Yo supe. Sus padres hasta el día de hoy no saben que ella se confesó conmigo y que yo oré por ella y el Señor la liberó. Ellas solo sabían que vivía con dolores de cabeza, le sangraba la nariz, vivía con migrañas y los papás la llevaban al hospital, los pobres señores, ¿verdad? No, si la muchacha se metía desde como los 16, 17 años, se metía cocaína, serio. Y ese día el Señor la liberó, pero yo le di amor, oré por ella, le di esperanza. Como dice aquí, hermano, cuando alguien llegue a usted y le confiese que tiene un pecado, no lo condene. No lo condene. Si usted no puede lidiar con la situación, ¿sabe qué? Aconséjele que busque al pastor. Pero dele amor. Dígale, mira, esa situación está delicada para mí, pero permíteme. Hermano, a mí me han llegado hombres a decir, yo vivo con mi esposa y yo veo pornografía. O sea, yo me deleito más en lo que veo de pornografía. A mi esposa yo casi no tengo relaciones con ella porque me deleito más en la pornografía. Sí, hermano. Y yo tener que orar y declarar y el Señor haciendo unas liberaciones tremendas. Pero si uno condena a la persona, se van al mundo, se van al infierno, hermanos. Nosotros mismos los mandamos para afuera. En vez de, ¿verdad?, darles amor. Acuérdense que la guerra, no vamos a conquistar el mal haciendo el mal. Vamos a conquistar el mal haciendo el bien. Amén. Acordémonos, hermano, que cuando el Señor Jesús venía por aquellas aldeas y le trajeron la mujer adúltera, la mujer en fornicación, hermanos, el Señor nos sacó la espada. Hay que acordarnos de eso, ese amor, esa misericordia. Amén. Hay que acordarnos que ni el Señor Jesús vino a condenar, Él vino a salvar lo que se ha perdido. Alabado sea su nombre. A eso nos manda la palabra. Amén. A buscar lo que se ha perdido. A buscar lo que se ha perdido, hermanos, en el nombre de Jesús. No a condenarlo, hermanos. Dice la palabra que no nos ha puesto el Señor por jueces todavía. Tal vez un día el Señor nos va a permitir, no sé, ¿verdad? Pero para mientras, hermanos, todos estamos en el mismo barco. Es una lucha que tenemos. Y el que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese va a ser salvo. Para mientras estamos en el mismo huacal, hermanos. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces, acordémonos, hermanos, porque, ¿verdad?, van a venir muchas personas así, hermanos. Y si nosotros, en vez de darle amor, le salimos, ¿verdad?, con la espada desenvainada, vamos a salir igual a Pedro, o peor que Pedro, ¿verdad? Pedro vio aquel que quiso arrestar al Señor, inmediatamente se levantó con la espada, le voló la oreja al hombre. Y no era que le iba a volar la oreja, le quiso volar la cabeza. Pero ese hombre quizás se hizo el Matrix. ya existía eso, hermano. Lo que pasa es que hoy en día todo imitan. Usted sabe que el diablo todo imita, que Dios lo reprenda. Santiago 5:16, hermano, por favor, vayamos a otro ejemplo bíblico, ya que el tiempo nos avanza. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Santiago 5:16, hermanos. ¿Qué dice, hermano Héctor, la palabra? La bendita palabra del Señor nos dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo obrará eficazmente. ¿Ve? Puede mucho, puede mucho. Sí, ¿ve? Entonces, hermanos, la oración que usted hace creyendo en el Señor Jesús,
Tiene poder. Tiene poder, ¿verdad? Entonces, si alguien se le acerca confiando en que, confesándose la falla que tuvo por ahí en la esquina hace no sé cuánto, y usted viene y inmediatamente viene y empieza a divulgar esto, ¿sabe qué? Eso no es sabiduría. Eso son las acciones de la carne. Entonces hay que ser sabios. Queremos que la gente tenga confianza. Hay que empezar a practicar la palabra. Queremos empezar a que la gente nos empiece a ver como líderes, como hombres de confianza. Tenemos que también ser ejemplares. ¿Sí? No solo de palabras, no solo de decir yo soy. ¿Sabe qué? Hagámoslo con hechos. Que la gente nos vea obrando. Cuando la gente lo vea a usted actuando, ¿verdad? En la palabra del Señor, entonces ¿sabe qué? No va a necesitar que alguien le dé un title. Usted no va a necesitar de un certificado. Sí, porque esto, hermano, es la palabra de Dios tan bella y perfecta en todo. Que cuando usted se mete con la palabra del Señor, a buscar de Él, el Señor lo unge, el Señor lo llena. El Señor llena ese odre vacío de su presencia. Amén. Vayamos rápidamente a otro ejemplo bíblico acá, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a retener esa palabra esta noche. Vayamos conforme a la meditación de la palabra. Y el estudio de la palabra, dice, de Dios. Oiga, nos fortalecemos. Dice, fortalecemos nuestro crecimiento espiritual y nos preparamos, oiga bien esto, para guiar e instruir a otros en las verdades bíblicas. No es las cosas de este mundo, hermanos. La palabra es la palabra. A lo que es de Dios y a lo que es de César es de César. Amén. Al pan, pan y al vino, vino, hermanos. Aquí estamos hablando de la palabra esta noche. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Cuando usted lee de la palabra, de eso va a fluir por su boca. Cuando usted le pide al Señor que lo llene de su espíritu, hermano, de eso va a fluir. Pero si usted se está llenando de la internet, de la TV, de las movies de este mundo y del soccer y de todo lo que en este mundo hay, hermano, de eso va a traer. La palabra dice bien claro que de lo que hay en el corazón del hombre, de eso fluye por su boca. Llénese de la palabra y va a fluir en la palabra. No esté diciendo, es que yo no me puedo memorizar esos capítulos bíblicos. Lo que usted está diciendo, usted eso le va a suceder. Medite en la palabra. Coma palabra, viva en ella, duerma en ella, así como le dijo el Señor. Veamos este ejemplo bíblico allí en Josué 1:8. ¿Sabe por qué no se nos memoriza la palabra? Porque ya estamos más tiempo en la TV, en las novelas, en la internet, en las películas, en el cine, en las cosas de este mundo, y en la palabra de Dios no dedicamos el tiempo. Pero queremos estar llenos. It won't work. Va a ser una tristeza. Ay, dice el hermano, qué bonito habla. Ay, qué bonito predica la palabra. Dijo un predicador en la internet que yo escuché un mensaje bíblico. ¿Saben qué, hermano? No es que yo sepa más, dice. No, dice, lo que pasa es que ustedes no saben nada. Ustedes no se dedican a la palabra. Lo que pasa es que ustedes no se dedican a la palabra. Y no era que el hombre sabía la gran cosa, lo que pasa es que el hombre dedicado a la palabra. Usted medita la palabra, Dios lo va a llenar. Lea, hermano Elsie, por favor. Josué. Nunca se aparte de tu boca. Oiga, hermano, oiga. De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Oiga, no dice meditarás en la palabra el sábado o el domingo que vas a la iglesia. No dice vas a meditar en la palabra solo cuando estés allí congregados. No, de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Para que te vaya bien. Para que el Señor te bendiga. Para que el Señor te guarde en tu entrada, en tu salida, en tu trabajo, en lo que emprendas. Dios te va a bendecir. Ahí está la palabra de Deuteronomio 28. Amén. Ve, entonces, hermanos, la meditación, la lectura, los estudios, las reuniones, hermanos, el domingo cuando estamos allá, hermanos, es tan primordial. Tiene que ser ejemplar en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que seguir estos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Estas prácticas en la palabra para poder ser llenos de la palabra. Porque si gastamos 3, imagínense,
al menos yo sé que yo como 3, 4 veces al día comida secular. Me echo mi sanguchito a las 6:30 de la mañana, a las 10, 11 de la mañana como otra vez, como a las 3 que venimos ya de salida me como otro sanguchito y cuando llego acá mi esposa me tiene otro platito bien lleno. Entonces yo le pregunto, si usted come 3 veces al día comida secular, ¿cuántas veces come palabra espiritual? Palabra de vida eterna. Analícelo. Como una vez que le hiciéramos el show. Analícelo, porque si usted está comiendo 3, 4 veces al día comida espiritual, bendito sea el Señor. Si está comiendo 2, bendito sea el Señor. Está comiendo una vez, gloria a Dios que lo está haciendo aunque sea una vez al día. Pero si no lo está haciendo ni una vez al día, hermano, déjeme decirle, usted anda así, mire, desnutrido en el espíritu, con anemia, anémico espiritual, paralítico espiritual, ciego espiritual, sordo espiritual. Por eso es que no hay un avance. Por eso es que usted está en la misma silla por 30 años. Por eso es que usted dice, y yo no sé por qué, el hermano recién llegó y ya está allá enfrente, yo no entiendo qué pasa aquí. Hermano, ¿sabe qué está pasando? Que usted está sentado. Usted está durmiendo. Usted no está comiendo. Por eso es que está raquítico. Por eso es que en usted no hay una unción. Usted no puede fluir. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene son papas, frijoles, tamales, pupusas, de todo lo que hay en este mundo. Pero de Dios no tiene mucho. Alabado sea su nombre. Usted quiere estar lleno del Espíritu. Busque del Espíritu. Empiece a comer palabra. Empiece a meditar en ella. Empiece a vivir en ella. Empiece a hacer en ella lo que la palabra dice. Usted viene aquí y usted quiere un puesto, gáneselo. Porque esto no es por amistades. Esto no es porque usted va a venir a poner una buena cara y un buen traje. Esto se gana, hermano, de rodillas. En la intimidad con el Señor. Cuando usted empieza a comer palabra, la palabra va a fluir. Van a ser ríos de agua viva en usted. Van a ser ríos de agua viva, hermano. Y el diablo no va a poder resistir. El diablo va a huir de su presencia. Las enfermedades van a pasar por alto. La presencia de Dios se va a mover en su vida, hermano. La presencia de Dios va a venir delante de usted. Van a haber ángeles. Va a haber un vallado, una cobertura tan especial como cuando Job se movía. El diablo mismo fue y dijo, cuando fue allá ante la presencia del Señor, cuando el Señor le preguntó, ¿y consideraste a mi siervo Job? Y le dije, sí. ¿Y cómo lo viste? Ay, sí, hombre, ¿cómo no va a estar bien? Si lo tenés cubierto con un vallado de ángeles, ahí ¿quién entra? Porque la palabra está vigente, hermanos. Cuando nos metemos con la palabra, ahí dice, bien claro. ¿Qué dice la palabra en Salmos 1:2? Desde el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ve. Confirmación en Meditación. Entonces, meditación en la palabra, delicia en la palabra. ¿Sabe qué? Cuando comemos palabra, cuando meditamos en la palabra, ¿sabe qué estamos haciendo? Mostrando amor, aprecio a lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, expresando amor por lo que Dios ha hecho, agradecimiento por lo que Dios ha hecho. La bendición es para Dios, hermano, es para nosotros. Dios no necesita, nosotros necesitamos llenarnos de Él. Él ya hizo ese sacrificio en la cruz, ya todo está hecho para nosotros, para que solamente vayamos y agarremos, para que comamos y agarremos. Pero eso no va a fluir hasta que usted, cada uno de nosotros, no empecemos a hacer la diligencia. Porque Dios no va ni con una pistola. Come o te hago comer. Hacelo o te hago que lo hagas. No, la palabra dice que Dios nos ha dado libre albedrío. Libertad para escoger entre el camino ancho o el camino angosto. Usted decide cuál quiere. Meditar en la palabra o meditar en los tamales, las pupusas y los banquetes. Comer palabra, el cual es el camino, la verdad, la vida, la revelación hacia la eternidad. O seguir comiendo de esto. Sí, porque si usted es una persona, como muchos he escuchado, o como muchos dicen, no, yo no puedo ayunar, yo ayuno, yo me muero. Ay, no, ay, Dios mío, ay, que Dios me guarde de esa. Hermano, que esas son mentiras del diablo. ¿Cómo Dios le va a ayudar en esa falsedad? ¿Sabe? Lo que necesitamos hacer es meternos en obediencia a la palabra, creerle a Dios en la palabra.
empezar a comer, empezar a hacer, empezar a caminar por fe como Pedro en esa agua. Eso nos va a llevar a la eternidad, a la vida eterna. Eso nos va a llevar a tener un cambio en nuestra vida, una transformación como la tuvo Saulo. Un encuentro personal con Él. Amén. Amén. Un encuentro personal con el Señor necesitamos, hermanos, para que Dios nos saque de esta ceguera, de esta parálisis que tenemos. Sí, hay una parálisis, hermanos. ¿Sabe cuándo se nota? Cuando se hace el llamado a los ministerios. ¿Cuántos se levantan? No pueden caminar, pues están paralíticos. Es que me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele todo. Todo duele. Hay una parálisis. No se puede recibir el llamado porque hay una parálisis, hay una ceguera, hay una sordera. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude a meditar en su palabra. Vayamos a otro ejemplo bíblico para que vayamos terminando. Vayamos a 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, entonces, pero para presentarnos como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, hay que aprender la palabra. Hay que comer palabra. Porque si no, usted va a venir con fábulas del mundo. Usted va a venir hablando historietas de allá, de los 60, de los 70, del año del gato, del año de Chente López y de todas esas cosas que sucedieron en el pasado. Usted va a venir hablando cosas del mundo, va a venir hablando fábulas, y el cual la palabra prohíbe, fábulas. 2 de Timoteo 2:15. Oiga cómo dice la palabra, hermano. Meditemos en ella, por favor. Leámosla cuidadosamente. Procura con diligencia presentarte a Dios, oiga, no a los hombres solamente, a Dios primeramente, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, al pecado, a la falsedad, a la mentira. Cuando no sabemos trazar la palabra, cuando no hemos comido palabra, hermanos, ¿qué podemos compartir? Voy a tener que sacarme un chiste. Voy a tener que sacarme una historia. Pero cuando comemos palabra, entonces hablamos palabra. Alabado sea su nombre. Entonces el Señor fluye. Cuando usted se dispone a hacer un vaso para la honra y la gloria de su nombre, el Espíritu Santo viene y lo llena. Ya no es un hombre vacío, ya no es un hombre sucio, es un hombre limpio para la honra y la gloria de su nombre. Alabado sea Él. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesús, hermanos. En la disponibilidad, allí el Señor se glorifica. En la intimidad, allá me escuchó el Señor. Y en lo público Él se glorifica en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor, que las instrucciones no fallan, hermano. Mire, acompáñenme a Tito 1:7, por ahí cerquita está, más adelantito. A Tito 1:7, por favor. Había otra lectura bíblica ahí, pastor. Sí, 2 Timoteo 2:23 al 26. A ver, compártanos, pastor, ahí. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Oiga, es bien importante, ¿ve? Es bien importante, dice el 23 al 26, ¿verdad? Pero desecha, oiga, pero saca todas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, amoroso, para con algunos, no, dice para con todos, hermanos, apto para enseñar, sufrido, ¿verdad? Que con mansedumbre, ¿verdad? Corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan de conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo, hermanos. Hay instrucciones tan claras y específicas para la honra y la gloria de su nombre. Lo único que tenemos que hacer es buscar diligentemente, pedirle, empezar a comer palabra. Y el Señor nos empieza a hablar por medio de la palabra. Amén. Por medio de la oración usted hable con Él. Pero por medio de la palabra también usted escúchelo a Él. Sea sensible a su voz. Sea cuidadoso con la palabra. Ya no tenga esa santa palabra debajo de la almohada, debajo de la cama, ¿verdad? Como tal vez como algo para que no lleguen los malos espíritus nada más. No, téngala, hermano, y coma de ella. La palabra no puede estar ahí llenándose de polvo toda la semana y hasta que es domingo. ¿Dónde tengo mi Biblia? Ay, ¿en dónde la tengo? No me recuerdo en dónde la dejé la semana pasada. ¿Sabe cuántas Biblias encontramos en la iglesia a veces? Cuando terminamos el culto, cuando terminamos el servicio. Siempre se quedan 1, 2, 3 Biblias se quedan ahí a veces. O sea que si usted se fue para su casa y ni se dio cuenta que no llevaba su Biblia, hermano. Y así es de importancia esa palabra. Y así es de importante. Yo no dejo esa espada, hermanos. No la puedo dejar. No la deberíamos de dejar. No deberíamos. Esa palabra debería ser lo primero que usted agarra. Al nomás se despierta. Al nomás usted sale para afuera. Es la palabra. Si no se lleva la Biblia, pero que la lleve aquí. Sí, que no la tiene que andar aquí como un moñito aquí, ¿verdad? Como algunos religiosos que por ahí andan con un moño encima, creyendo que ahí andan la palabra, creyendo que ahí está la unción. No, hermano, nosotros no somos religiosos, nosotros creemos en Cristo Jesús, amén. El Dios real, el Dios verdadero, amén. Y Él vive dentro del corazón, Él mora dentro de nuestro corazón. Acompáñenme, por favor, a Tito 1:7 y terminamos esta noche, lo damos por concluido esta parte bíblica acá. Tito 1:7, ¿qué dice la palabra, hermanos? Que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Oiga, sino que, ¿qué dice? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Oiga. De sí mismo. Versículo 9, ¿qué dice? Reprendedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hasta ahí quedemos, hermanos. Ven, ¿para qué es la palabra? ¿Para qué hay que meditar en ella? Para poder, hermanos, ejercer en ella, para poder exhortar, para poder hablar, para poder amar, porque la palabra nos enseña a amar. La palabra nos enseña a madurar, ¿verdad? A tratar al hermano, a la hermana, a los niños, a los ancianos. Para todo eso hay instrucciones bíblicas, hermano. Para todo en la vida hay instrucciones bíblicas. Lo que tenemos que hacer es buscarlas, comer de ellas, para que cuando se le aproxime el momento, usted sepa qué hacer. Que usted no actúe como actuaba antes. Que usted no saque el machete y diga, ahora sí me la va a pagar. Ahora que la veo. Así como salieron aquellos judíos allá cuando llegó allá en Guatemala, cuando llegó un judío por allá y un señor de Guatemala no sabía que, ¿verdad? Que los judíos habían sido los que mataron al Señor. Y cuando lo vio llegar, le dijo, ¿dónde eres, judío? Ahora que lo veo, le dice, hoy me las desquito. Ustedes mataron al Señor. Hermano, le dio con los machetes. ¿Ah? Por la ignorancia sacamos el machete en vez de sacar el amor. Por falta de sabiduría mi pueblo perece, dice el Señor. Por falta de sabiduría, por falta de, ¿verdad?, de diligencia en la palabra. Por falta de no estar, ¿verdad?, buscando, comiendo esa palabra continuamente, estamos falsos. Decimos a veces creer, saber mucho. ¿Sabe qué pasa? Nos hacemos sabios nosotros mismos. Y cuando la sabiduría del mundo toma el control, ¿sabe qué? Ahí no está la presencia de Dios. Ahí lo que hay es soberbia. Ahí lo que hay es altivez. Ahí lo que hay son doble ánimos. Ahí lo que hay es contienda. Ahí lo que se mueve es la carne, no se mueve el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a decir el yo, hermano, ya no está Cristo. Cuando usted empieza a decir yo hago esto, yo hago el otro, ¿sabe qué? Cristo vive en nosotros. Y por su misericordia nos movemos. Y por su amor venimos y existimos. Cuando empezamos a usar el yo,
Entonces ya no está el Señor. Ya no le estamos dando a Él la honra y la gloria. Hay que ser humildes en la palabra. Hay que comer más de ella para poder fluir en ella y en estos ejemplos bíblicos. Poder ser ejemplares, poder ser buenos líderes, poder ser buenos cabezas, no solo en la iglesia, solo el domingo, sino todos los días de la vida, hermanos. Todos los días. El ser cristiano no es el domingo nada más, o el sábado, o cuando estamos allá en la oración, no. Es un estilo de vida. Son prácticas que tenemos que llevar a cabo a diario. Para poder ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser ejemplares. Ejemplares. Cuando la gente venga ahí por esas puertas y vean cómo es usted de amoroso, no solo el domingo, sino en cualquier lugar, en cualquier momento, en su trabajo, en su camino, donde vaya usted, van a decir, ahí va la hermana. Esa hermana verdaderamente es una mujer ejemplar. Ese hermano verdaderamente es un ejemplar. Yo quisiera ser como él, que anhelen imitar a Cristo como Él se mueve en nosotros. Que anhelen, ¿verdad? Que busquen la presencia de Dios a través de que si ellos ven, imagínense cuántas personas nos conocieron en el pasado y que nos ven ahora y que digan, ese hombre verdaderamente tiene un cambio. Ese hombre era un adúltero, era un borracho, era un drogadicto, ¿verdad? Era un parrandero, era un fiestero. Era un salsero, era, ¿verdad? De aquellos muñecos que se movían para acá y para allá, como que le echaban una correa y empezaba a brincar para todos lados. Que podamos ser diferentes ahora que la gente nos mira. Que la gente ahora que nos mira, digan, wow, esta persona verdaderamente tiene un cambio. Tiene un cambio. Hay algo diferente. Sí, lo que hay es Cristo Jesús. Que la presencia del Señor se mueva. Que la presencia del Señor se empiece a mover más cada día, hasta que podamos llegar a ser ese instrumento que Dios busca en nosotros. Sí, perfección no hay, hermanos. Mientras estemos aquí vamos a estar siempre en alguna falla o en otra, pero en cuanto esté de nuestra parte y tratemos y estemos buscando, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para resistir a las artimañas del diablo, y Él va a huir de nosotros, no nosotros de Él. Dice su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si en vez de resistirle vemos la tentación y le damos la bienvenida, no, pues entonces, ¿cómo? La tentación va a tomar la ventaja. Vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Esclavos de este mundo, hermanos. Ya no somos esclavos de este mundo, éramos esclavos. Oiga, pasado. Éramos esclavos, ya no somos esclavos, hermano. En Cristo Jesús hemos sido liberados. En Cristo Jesús usted y yo ya no es esclavo. Somos libres en Cristo Jesús, hermano. Empecemos a usar esa libertad, pero no para el gozo de la carne, hermano, sino para la honra y la gloria de su santo nombre. Siendo ejemplares, siendo líderes, siendo buenos cabezas, no colas, hermano. Usted no es cola, usted ha sido puesto por cabeza en Cristo Jesús. Antes éramos cola, antes el enemigo nos usaba como piñatas. Pero ahora usted ya no es la piñata que era antes. Ahora usted tiene poder y autoridad en Cristo Jesús para derribar esas potestades, para cancelar, para declarar sanidad sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para cancelar grandes principados. Para eso dice la palabra, que son esas grandes armas que Dios nos ha dado, especiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Démosle honra y gloria a nuestro Padre. Démosle gracias por la santa palabra que nos ha dado esta noche, por ese banquete espiritual. La honra y la gloria sea su nombre.